Hola a todos y bienvenidos un día más al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo. Continuamos nuestro viaje por Nueva York. Cerré el último vlog esta mañana porque se estaba haciendo ya muy largo y todavía nos queda bastante. Y lo vuelvo a abrir y comenzamos nuevo vídeo desde el barrio de Brooklyn. Acabamos de venir desde la parte financiera hacia aquí en metro. Vamos a conocer un poquito este barrio y a cruzar el puente de Brooklyn. La verdad es que la primera impresión de Brooklyn ha sido súper buena y voy a enseñar un poquito y nada, vamos a pasear por las calles de este barrio tan famoso y que no nos podía faltar visitar en nuestro viaje a Nueva York. La verdad es que hoy ha sido un día que nos ha cundido muchísimo, hemos visto un montón de cosas y hemos andado un montón, estamos andando una media de 12 kilómetros diarios. Pero muy contenta porque la verdad es que los días que vamos a estar aquí los estamos exprimiendo al máximo y yo creo que estamos viendo bastante. Por supuesto es imposible ver todo porque esta ciudad es enorme y tiene 1000 opciones, pero una idea general de la ciudad nos vamos a llevar seguro. Así que nada, yo voy con la misma ropa que esta mañana, obviamente, porque no hemos pasado por el hotel, que por cierto no lo he enseñado. Llevo este top de rayita y cuello halter con manga la sisa y luego me he puesto unos vaqueros palazzo con las zapatillas de Guess, muy básicas y muy cómodas. Y ahora se ha nublado un poquito, la verdad, pero hace bastante bochorno porque yo pensaba que no iba a hacer tanto calor y la temperatura es bastante alta. Este es el puente de Brooklyn, nosotros estamos aquí justo al inicio. Foto súper típica nos hemos hecho aquí, con vistas al puente de Manhattan. El puente de Brooklyn queda aquí a la izquierda, ahora iremos a verlo. Y este es el de Manhattan, la verdad que impresionante. Y por esta parte de aquí abajo pasa el tren. Este es el puente de Brooklyn y este de aquí es el puente de Manhattan. Actualización, bueno, y vamos a cruzar el puente de Brooklyn. Bueno, ya le hemos hecho las fotos de cerca, ya lo habéis visto, pero no lo podemos cruzar porque hoy es 4 de julio, no sé si lo he mencionado en el blog anterior, es el Día Nacional de la Independencia y es fiesta aquí. Entonces hay un espectáculo de fuegos artificiales en el puente ahora por la noche. Empieza como sobre las 9:30, 10 hasta las 11. Y ya está toda la tarde, desde media tarde, cortado todo para no permitir el acceso hasta las 11 de la noche que vuelven a abrir. Así que no pasa nada porque como ya lo hemos visto, seguimos porque aquí hay 1000 cosas que ver. Así que vamos a coger otra vez el metro y vamos a irnos de nuevo para Manhattan. Y ahora ya una vez allí seguiremos viendo algunas cosas que teníamos pendientes antes de volver para Times Square. Así que bueno,
update hasta aquí. La verdad que me ha encantado este barrio. Es como un barrio bastante más residencial y más tranquilo. Y muy bonito, muy recomendable, obviamente, venir a visitarlo. Estamos aquí en Times Square. Ya estamos por aquí de nuevo en Times Square. Hemos entrado a la tienda de M&M's que está aquí justo en Times Square al ladito de nuestro hotel. Chick-fil-A. Chick-fil-A está allá. Buenos días, nuevo día por aquí. Ahora mismo son las 7 de la mañana. Hoy nos hemos levantado prontito porque queremos aprovechar y ver bastantes cosas. Hemos puesto bastante en la lista de pendientes, pero bueno, yendo ágiles yo creo que nos va a dar tiempo. Y me veis con el jersey, pero hace un calor, creo que me lo voy a quitar ahora porque hace mucha humedad. Ha llovido esta noche y yo creo que hoy, como salga el sol, va a hacer bastante calor como ayer. Pero bueno, detrás voy bastante cómoda, debajo del jersey voy bastante cómoda. Y nos dirigimos ahora a primera hora, voy por aquí con Fernando, nos dirigimos a primera hora a la librería, que es súper conocida y se han rodado también un montón de películas. Y luego iremos a la Gran Central Terminal, pues ese será como el inicio de nuestro recorrido y luego ya iremos dirección Central Park. Así que nada, pues otro día más os venís con nosotros y yo espero que os guste mucho este día porque la verdad que a mí me apetece mucho conocer la zona de Central Park, que es más abierta, que aquí está genial, increíble, con un montón de edificios, pero bueno, Central Park también es algo muy emblemático de Nueva York. Así que pues vamos, primera parada, la librería, vamos a la biblioteca. Vamos para allá. Como se nota que es más temprano, hay muy poquita gente en las calles, además hoy sí es día laborable, no como ayer. Y ahora ya cuando estemos, yo creo que ahora ya después de ver la librería ahí en la central, esta es la Quinta Avenida, ¿no? Que estamos justo aquí. Ahora luego pasaremos por la Quinta Avenida de camino a Central Park. Y ahora ya después de ver la Gran Central, yo creo que pararemos a tomar un café y un té
para coger energía y fuerzas para el día. Esta es la Quinta Avenida. Aquí estamos en la Biblioteca Pública de Nueva York. Tenía muchas ganas de verla. Mira qué bonita la portada, la entrada, impresionante. Ya empezamos con lo de impresionante, ¿eh? Podemos contar cuántas veces lo digo en los vlogs de este viaje. Aquí está la Grand Central Terminal. Ahora intentaremos entrar para verla por dentro. Mítica, mítica. Wow. Wow, mira el techo. Ya estamos aquí dentro. Voy a darle la vuelta a la cámara. Es chulísima. Tal cual las películas, claro. Mira el techo. Con los signos del zodiaco. Customers, for your safety and the safety of others, please do not sit on the floor or stairs at Grand Central Terminal. Thank you for your cooperation. Este de ahí es el edificio Summit, que también se puede subir arriba, que en un principio lo teníamos planeado, que hay mucho ruido. El edificio Summit que os he dicho también se puede visitar arriba, se puede subir, y es uno de los más impresionantes junto con el que estuvimos nosotros ayer. Queríamos haber subido a este también, pero bueno, al final tenemos los días que tenemos y ya que hemos subido a uno de ellos, pues ya para nuestra próxima visita, si volvemos a Nueva York, pues subiremos allí. Pero también es el más recomendado junto con el que estuvimos ayer. Y ahora ya hemos visto la Grand Central Terminal y la Biblioteca Pública y vamos camino de ver el edificio Rockefeller, también muy emblemático, y la Catedral de Nueva York, St. Patrick. Té calentito en mano, súper calentito, y ya estamos frente al Rockefeller Plaza. Es ese edificio de ahí, así que vamos a cruzar para allá y lo vemos rápido antes de seguir el camino. Aquí está la Plaza Rockefeller. Ya hemos llegado y este es el edificio Rockefeller. Ahora lo enseño mejor con el árbol, ¿no lo veis bien? Mira, ahí donde veis las banderas y hay bastante gente, es porque están emitiendo en directo. Aquí está la NBC News y ahí emiten un programa en directo todos los días, entonces puedes como pagar o coger el ticket para acceder a esa zona y poder estar viéndolo en directo, el show o la tertulia que estén teniendo. Nos habíamos acercado porque claro, había un montón de cámaras y pensábamos que estaban grabando alguna escena de alguna serie, alguna película, pero no. Es que nos han comentado que están todos los días, que eso lo hacen todos los días y puedes acceder y ver el show en directo. Así que me parece súper guay. Bueno, estamos aquí a los pies del Rockefeller, que es este de aquí atrás, este de aquí, y justo enfrente, aquí al otro lado, la plaza con el mismo nombre. Así que mientras nos tomamos el té, vamos paseando por estas zonas que eran las que teníamos así pendientes para ver ahora a primera hora. Y ya nos queda ver la catedral, bueno, la iglesia de Nueva York, St. Patrick, y ya irnos por la Quinta Avenida, dirección Central Park. Ya está empezando a apretar el calor y es que hace un montón de bochorno. Yo ya me he quitado el jersey, como habéis visto. Wow, pues es muy bonita esta zona, ¿eh? Venga, os enseño bien con la cámara del otro lado.
En esta plaza donde ponen el árbol famoso en Navidad, iluminado. Aquí está Rockefeller y justo enfrente nuestra tenemos ahí la Catedral de San Patrick. Vamos para allá. Ahora ya sí, vamos a ir paseando por la Quinta Avenida, subiendo para Central Park y pasear y ver un poquito de Central Park, que es enorme, no nos va a dar tiempo a verlo todo, pero bueno, luego allí tenemos un plan muy interesante, luego os cuento más. Seguimos paseando por la Quinta Avenida y aquí justo enfrente de Prada y Bulgari y Chopard tenemos la Torre Trump. Ya os enseñamos ayer, bueno, creo que no, en el blog anterior ya visteis una de las torres Trump. Aquí, esta de aquí, este edificio negro que es de una arquitectura increíble. ¿Veis los árboles ahí puestos? En cada piso, muy original. Muy alta, pues tendrá los 80 pisos, los tiene seguro, ¿eh? Pues nada, seguimos. Aquí tiene a Gucci debajo. Amamos esos zapatitos rositas. Buenísimo. Louis Vuitton y Chanel. Amamos. Qué bonitas las míticas. Mira, este edificio qué bonito también. ¿No es rascacielos? Creo que es un edificio que es más antiguo, parece, ¿no? La verdad es que es muy bonito. No sé si os habéis fijado, pero en la ciudad, durante todos estos blogs de Nueva York, hay muchos edificios que están con andamios, que están como reparándolos, y es que aquí cuando ya tienen un número de años determinado,
están obligados, por la normativa le obliga a cada 2 años realizar un mantenimiento y una actualización del edificio para evitar que se deterioren y mantenerlo siempre en buen estado. Por eso siempre veis en todas las calles muchísimos edificios con andamios en la parte inferior y es como una imagen también muy típica de Nueva York, ¿no? Ver siempre esos andamios en la calle, y es por este el motivo. Ya estamos aquí, ya tenemos ahí enfrente Central Park, así que vamos a cruzar y vamos a ir andando hasta la mitad aproximadamente. Mirad la vista con todos los edificios. Vamos a dar un paseo por esta parte y... ¡ay, mira la ardillita! No sé si la podéis ver. La ardilla, qué mona. Qué bonita esta zona. You like zoo? I don't like zoo. Wow, qué bonito. Es como un bosque, un sitio de paz que tanto necesitaba en medio de la ciudad. Y aquí tenemos la estatua de Balto. Primer punto para ver aquí en Central Park. Dale a pausa para leer lo que pone aquí. Qué bonito. Qué guay, tenía muchísimas ganas de ver la figura de la estatua de Balto. Y vamos ahora para The Mall, que está también muy cerquita, aquí en Central Park. Y de verdad, no os imagináis la paz que se respira aquí. O sea, es increíble que hace 10 minutos, literalmente o menos, estuviéramos rodeados de rascacielos. Ahora entiendo por qué al final la gente con más poder adquisitivo, o de los que más poder adquisitivo tienen, pues viven muy cerca y con vista a Central Park. Porque realmente es que es un oasis de paz y de naturaleza. Ya sabéis que para mí es súper importante, uy, me ha caído una gota, la naturaleza, estar cerca de ella. Y mira, este es el monumento por los derechos de la mujer. Ahora os lo enseño. Y es verdad que esto es como si estuvieras en un oasis, literalmente. Creo que se ha puesto a llover un poco. Es increíble. La verdad es que es muy grande y hay bastantes cosas para pasear. Hay gente corriendo, te puedes tumbar en el césped. Y mira, os lo enseño aquí detrás. Así lo veis mejor. Tenía que enseñaros esa especie, la tengo que buscar, no sé cuál es, os la dejaré por aquí si la encuentro. Y bueno, eso es lo que iba diciendo, que me encanta la paz que se respira aquí, que esté a tan solo 10 minutos o 5 minutos de los rascacielos y que puedas venirte aquí a desconectar, porque llevamos unos días que a mí Nueva York me está encantando, me parece que es una ciudad que hay que visitar, pero ya sabéis que yo soy de naturaleza, que necesito mis ratos de calma, mis ratos de desconexión, mis ratitos de journaling, de leer tranquila. Y es verdad que echaba un poco de menos esto, porque es una ciudad con muchísimos estímulos. Y resulta a mí, como persona altamente sensible, a veces un poco me satura bastante, sobre todo con tantas pantallas, tantos sonidos. Y no sé, creo que es una ciudad que es verdad que tiene para todo. O sea,
tienes esto y tienes la parte de los rascacielos y de la vida más agitada. Así que bueno, pues la verdad que me está gustando mucho, muchísimo. Y nada, vamos a eso para el The Mall y el paseo literario y a seguir viendo cositas de Central Park, porque esto tiene un montón de puntos de interés. Qué bonito, ¿eh? Wow. Mirad qué fuente. Es impresionante, ¿eh? Con el lago detrás. Mirad qué vistas desde aquí. Este era el siguiente punto. El puente Bow Bridge. Qué bonito, qué paz. Wow. Además hoy no hay mucha gente. Yo creo que porque, bueno, es que es muy temprano, son las 8:30. Mirad las tortugas, qué grandes. Las tortugas allí al fondo, qué grandes. Qué bonita esta vista. Estamos aquí, Strawberry Fields, punto mítico para ver en Central Park. Tributo a John Lennon. Dejamos atrás Central Park y vamos a este edificio que está justo enfrente, que es a ver el sitio donde fue asesinado John Lennon, a hacernos la foto típica y ya subimos para arriba y ahora ya os cuento dónde nos vamos. Y fue en este edificio de aquí, punto mítico para visitar también aquí en Nueva York. Nos dirigimos a nuestro siguiente destino, es el Museo de Historia Natural. No me podía ir de Nueva York sin visitarlo, así que para que este vlog no se haga muy largo y no se pierda por aquí en medio, porque sé que voy a grabar bastante y quiero enseñaros todo, tendréis un vídeo
aparte solo del Museo de Historia Natural. Así que ahora ya en el siguiente clip nos veremos cuando hayamos salido del museo y en el siguiente vídeo tendréis la visita al Museo de Historia Natural. Está el Museo de Historia Natural, acabamos de hacer la visita y nos ha encantado. Así que ahora ya vamos a coger el metro para ir a comer porque son las 5 de la tarde y todavía no hemos comido. Hora de comer, vamos a Bear Burger, que tienen opciones veganas y estamos hambrientos. Bueno, pues ya nos hemos sentado por fin, madre mía, hemos pasado un calor viniendo y nos estamos pegando un tute de andar, pero bueno, a mí me encanta porque estamos haciendo bastante ejercicio y eso me motiva mucho. Y nada, son las 5 y pico de la tarde, las 5 y media ya, casi las 6, y vamos a comer aquí en este sitio que os he dicho que tiene opciones veganas y nos lo recomendó el guía turístico. Porque nos dijo que era de los mejores sitios para tomar una hamburguesa a buen precio y la verdad es que sí, que tienen una carta que está genial, así que os lo recomiendo si estáis por esta zona de Times Square. Así que vamos a comer y ya a descansar un poco en los sitios. Bueno, si no habéis venido aquí, os cuento que es muy normal en cualquier sitio de restaurante o bar que entras, te ponen siempre una botella de agua de grifo, pero yo es la que estoy consumiendo en todos los sitios, los bares a los que voy y no hemos tenido ningún problema y es gratuita y se agradece porque la verdad que es que venimos agotados y deshidratados, de hecho ya nos la hemos terminado. Así que bueno, pues vamos a comer y ahora ya iremos para el hotel a descansar un poco, también porque al Museo de Historia he ido con Fernando, así que ahora hemos quedado en un ratito con el resto del grupo y ya veremos qué hacemos ahora por la tarde. Así que nada, la verdad que es que a mí me ha encantado. Bueno, tendréis los vídeos del Museo de Historia aparte en el canal y si os gusta ya digo que os recomiendo que vayáis a verlo porque ha sido increíble y además me ha recordado mucho a la película que creo que se llama Noche en el Museo, que la vi hace un montón de años porque es una película para pasar un buen rato y me ha recordado mucho al final el ver las imágenes tal cual aparecen en el museo. Y le he dicho a Fernando que la veremos juntos, así que me he propuesto volver a verla, la película, pronto para volver a recordar todo lo que hemos visto en el museo. Y nada más, pues eso, que voy a comer en cuanto llegue las hamburguesas que hemos pedido y a descansar porque hoy nos hemos pegado un buen tute desde esta mañana a las 6 de la mañana que nos levantamos. Hemos cogido el metro y acabamos de llegar a Greenwich Village. Es el pueblecito en el que se ambientó y se rodó parte de la serie de Friends, una de mis series favoritas y que creo que voy a volver a retomar también. Este viaje me está inspirando mucho para volver a ver películas y series y es una de mis series favoritas. Hemos visto, o acabo de enseñar un clip hace unos minutos de una tienda de cigarrillos que aparece en la serie. Y vamos a pasear un poquito por las calles del barrio, conocerlo, a ver si podemos ver así algún sitio también emblemático de esta serie. Y después de eso ya tomaremos algo por esta zona, porque la verdad que hoy el día ha sido agotador, no hemos parado, pero lo hemos disfrutado un montón, nos hemos recorrido un montón y ya solo nos quedan muchas cosas, pero de ver así gordo que queríamos ver, nos queda este barrio. Este barrio se caracteriza como el barrio bohemio de New York y se caracteriza por estos edificios así de ladrillo visto, rojo, con las escaleras de emergencia negras metálicas. Aunque estas son muy típicas tanto de Nueva York como en Canadá, en Montreal también las vimos.
Bueno, pues aquí tenemos la puerta esta. Es la puerta donde se rodó en la serie de Sexo en Nueva York, la puerta de la casa de Carrie Bradshaw, de la casi protagonista de la serie. Pues aquí fue donde se rodó, esta fue su puerta. Y bueno, ya que estábamos por aquí, está también en este barrio, pues hemos pasado a verlo. Aunque piden silencio porque los vecinos están como un poco hartos de que venga la gente aquí a hacerse fotos. Pero bueno, nos hemos hecho la foto en la puerta sin problema ninguno. Y nada, pues otro check. La verdad que esto no es algo súper importante para mí, pero ya que estábamos por la zona, pues bueno, siempre te apetece, ya que es una serie pues que me gusta también bastante. El edificio este de aquí enfrente es el edificio de Friends, el que sale en la serie de Friends, aunque solo se utilizó lo que es la fachada, no el interior. Así que nada, otro check más para la lista y también nos apetecía un montón verlo, está en el mismo barrio. Justo fotografiamos la casa de Friends y se pone a diluviar. She's willing, she's wonderful. Every time we go in, we run the You made me from my house down. Buenos días, chicos. Bueno, ayer ya no despedí el vídeo porque acabamos en un bar en Greenwich Village oyendo jazz en directo y tomando algo, y la verdad que fue como un fin y un cierre de nuestro paso por Nueva York estupendo. Y ya nos despedimos, estamos esperando aquí a la puerta del hotel, el Royalton New York. Estamos esperando el coche, que lo saquen de la cochera, y nos vamos para nuestra siguiente aventura. Así que voy a cerrar aquí ya este vlog de Nueva York. Espero volver muy pronto y espero que os haya gustado muchísimo y haber recorrido las calles de Nueva York y conocido esta ciudad a través de mi blog. Así que nos vemos en el próximo vídeo, no os lo podéis perder porque ahora nos vamos a un sitio muy, muy top. Hasta el próximo vídeo, cuidaros mucho a vosotros, al planeta y sed felices. ¡Chao!